Muy buenos días, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que me concede de poder estar aquí con ustedes, de poder tener presente algunos rostros y poder también tener la posibilidad de observar rostros nuevos que no les había conocido. Que la gloria sea para el Señor. Como muy bien lo decía el pastor Andrés, les saludamos de la Iglesia Bíblica Pan de Vida. El Señor ha sido bueno y en medio de todo esto, pues nos permite seguir adelante, avanzar en la carrera de la fe. Así que, teniendo presente ello, permítanme hacer una corta oración e ingresamos a desarrollar esta porción de las Escrituras. Invoquemos una vez más el nombre de nuestro buen Dios. Padre Santo, Rey glorioso, gracias Señor por tu bondad de poder escuchar y compartir tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno en nuestras responsabilidades. Concédenos, oh Dios, esa gracia que solamente tú puedes conceder para nuestras vidas. No permitas, Señor, que nuestros corazones sean vacíos y no tomen en cuenta tu palabra para poderla vivir. Acudimos ante ti, Señor, ante tu bondad. Y esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de el contentamiento cristiano a través de esta porción de las Escrituras de Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y vamos a hablar del contentamiento. ¿Por qué? Porque debe surgir una pregunta para cada uno de nosotros. Esa pregunta es la siguiente: ¿por qué nos cuesta tanto estar contentos? ¿Por qué nos cuesta tanto estar contentos? Vivimos en una época en la que tener más nunca parece ser suficiente. La sociedad constantemente nos dice que necesitamos algo más para poder estar satisfechos. Nos dice que debemos tener una mejor casa, un mejor salario, un mejor vehículo, más comodidad, más reconocimiento, más seguidores, más oportunidades y una vida con menos problemas. Las redes sociales han intensificado esta realidad. Todos los días vemos lo que otros tienen, los lugares donde otros están, lo que otros compran, los logros y las experiencias de otras personas. Y fácilmente comenzamos a comparar nuestra vida con la vida que otros están mostrando. Entonces aparecen pensamientos que pueden convertirse en una carga para nuestro corazón. Y esos pensamientos radican en lo siguiente: si tuviera eso, yo estaría bien. Si tuviera más dinero, todo estaría mejor. Si tuviera este trabajo, sí podría realizar las cosas que he pensado. Si mi matrimonio fuera diferente, todo estaría mejor. Si mis hijos fueran diferentes, mi ejemplo ante los demás sería muchísimo mejor. Si Dios respondiera a estas oraciones, todo andaría de la mejor forma. Si tuviera el ministerio de tal hermano, eso realmente traería contentamiento a mi vida. Si desaparecieran los problemas, entonces podría caminar, avanzar en la verdadera paz. El problema, ¿cuál es? Es que esta cultura de la insatisfacción también puede entrar en la vida del cristiano. Allí está el punto.
estamos rodeados en una cultura donde fácilmente esos pensamientos calan, ingresan a nuestra vida. Es decir, podemos tener a Cristo, podemos conocer el Evangelio, asistir a nuestra congregación local, leer la Biblia y aún así poder tener un corazón inconforme. Podemos agradecer a Dios con nuestros labios mientras nuestro corazón se queja. Podemos cantar Cristo es suficiente y después vivir como si necesitáramos que nuestras circunstancias fueran diferentes para poder estar satisfechos. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué generalmente ocurre esto? Bueno, porque muchas veces hemos aprendido a relacionar nuestra satisfacción con nuestra circunstancia. Entonces, una vez más, ¿por qué muchas veces hemos aprendido más bien a relacionar nuestra satisfacción con las circunstancias? Cuando las cosas están bien, entonces, ¿qué ocurre? Estamos tranquilos. Cuando tenemos abundancia, entonces, ¿qué ocurre? Todo está en calma, ¿cierto? Cuando Dios responde nuestras oraciones, sentimos confianza. Pero si no, ¿qué pasa con nuestra vida? Cuando llega la enfermedad, la escasez, una pérdida, una decepción, un problema familiar, una injusticia o una prueba prolongada, nuestro corazón comienza a inquietarse. Y entonces, esto muestra que muchas veces nuestro contentamiento no está fundamentado en Dios, sino en las circunstancias que Dios concede. Ahí está el punto que debemos analizar. Por eso el pasaje de Filipenses cobra mucha relevancia. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de la escuela del contentamiento. Y quiero que pensemos en esta idea durante todo el mensaje. El contentamiento es una escuela. El contentamiento es una escuela donde Dios nos enseña a depender de Cristo y a encontrar en Él el verdadero contentamiento. Quiero repetirte una vez más, porque ese es el pensamiento en el cual estaremos girando en los siguientes minutos. El contentamiento es una escuela donde Dios nos enseña a depender de Cristo y a encontrar en Él nuestro verdadero contentamiento. Antes de entrar de lleno a nuestro pasaje, vale la pena tener algunos puntos del contexto de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Datos que quizás tú ya reconoces o ya tienes presente, pero que vale la pena recordarlos. ¿Quién escribió esta carta? Bueno, la carta fue escrita por el apóstol Pablo y al comienzo de la carta también aparece Timoteo como acompañante. Filipenses 1:1. ¿A quién fue escrita esta carta? La carta fue dirigida a la iglesia de Filipos, una congregación que Pablo había fundado durante su segundo viaje misionero. ¿Cómo podemos corroborar esta información? Bueno, básicamente cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 16, vamos a encontrar la travesía que desarrolla el apóstol Pablo. Precisamente allí en esa región va a encontrar una serie de personajes que tú puedes recordar fácilmente, como el carcelero de Filipo, como Lidia, la vendedora de púrpura, como una joven esclava de la cual
el apóstol Pablo expulsó un espíritu de adivinación. ¿Lo recuerdas? Hechos capítulo 16. Ahora, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta a los filipenses? ¿Dónde estaba Pablo? Bueno, Pablo estaba encarcelado. Por eso en el desarrollo de la carta, específicamente en el capítulo 1, Pablo está haciendo referencia a sus prisiones. Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba privado de la libertad. Filipenses pertenece a las llamadas epístolas de la prisión, también junto con Efesios, Colosenses y Filemón. ¿Y qué había experimentado Pablo? Bueno, revisemos un momento este pasaje. Segunda a los Corintios 11, 23, 27. Segunda a los Corintios 11, 23, 27. Miremos allí lo que nos dice la palabra de Dios para poder comprender lo que es la vida del apóstol Pablo, lo que ha tenido que desarrollar en su ministerio. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, 23, 27. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Por qué es importante tener presente este pasaje? Porque recuerden que estamos hablando de la escuela del contentamiento. Escuela del contentamiento. Así que teniendo toda esta información, también es pertinente revisar el versículo 10 de nuestro texto, ¿no? Antes de entrar a los versículos 11 y 12. Entonces, Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo ahí nos menciona: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿De qué nos está hablando allí el apóstol Pablo en ese versículo 10? Es que los filipenses le habían enviado ayuda al apóstol. Entonces, por supuesto que eso trae agradecimiento al apóstol Pablo. Pablo reconoce la generosidad de esa iglesia, pero Pablo tiene que aclarar algo muy importante que desarrolla en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. ¿Por qué tiene que aclararlo el apóstol Pablo? Bueno, Pablo no quiere que los filipenses piensen que su alegría depende de la ayuda económica que acaba de recibir. Por eso la claridad. Pablo, por supuesto, agradece el regalo, pero no convierte el regalo en su fuente de satisfacción. No lo hace. Por eso genera esa claridad. Y esto es muy importante. El cristianismo no enseña que las cosas materiales sean malas, que la generosidad más bien es buena. Recibir ayuda es bueno. Proveer para nuestras necesidades, ayudar a aquel que tiene dificultades, por supuesto que es bueno. Pero ninguna de esas cosas deben convertirse en el fundamento. Ninguna de esas cosas deben convertirse
en el fundamento. O sea que Pablo de alguna forma está diciendo, gracias por ayudarme, pero mi contentamiento no comenzó cuando ustedes me ayudaron. Pablo entonces quiere enseñarles algo mucho más profundo. Quiere enseñarles que su contentamiento es en el Señor. Desarrollemos ahora nuestra porción. Entremos de lleno a nuestra porción, que son los 2 versículos que vamos a mirar en los siguientes minutos. Y para ello, vamos entonces a ese versículo 11 y vamos a tomar la primera frase. No lo digo porque tenga escasez. En esa primera frase nos vamos a concentrar unos cortos minutos. Y es para poder mencionar algo. Y es que el descontento revela el pecado de nuestro corazón. Pablo está hablando de una realidad material, pero el pasaje nos lleva a que podamos analizar que el descontento no solamente tiene que ver con lo que nos hace falta, tiene que ver con nuestro corazón. El descontento es una respuesta del corazón. Puede tener necesidad y no estar descontento. Es decir, Señor, me hace falta esto. Estoy pasando por una situación difícil. Necesito tu ayuda. Pero, ¿cómo piensa un corazón descontento? Mira cómo cambia cuando hay un corazón descontento. Dice ese corazón, Dios no me ha dado lo suficiente. Ahí está la diferencia. Mientras que el corazón que se sitúa mirando al Señor dice, estoy pasando una situación difícil, tú eres quien me ayuda. El otro dice, Dios no me ha dado lo suficiente. Eso lo hace a manera de queja y es allí donde aparece el pecado, porque el descontento que puede revelar ingratitud. No apreciamos lo que Dios ya nos ha dado porque estamos obsesionados con lo que todavía no tenemos. Entonces allí aparece la ingratitud. Pero también que puede revelar codicia. Siempre se quiere más y cuando se consigue lo que se quiere, inmediatamente aparece otra cosa que aparentemente se necesita. Pero también puede revelar envidia. Muchas veces algunas personas se duelen con que otros tengan aquello que esa persona desea. Pero también está el tema de la comparación. Es decir, se dejan de mirar las misericordias de Dios y comenzamos entonces a medir nuestras vidas con la vida de los otros. Pero también puede reflejar incredulidad, porque en el fondo, ¿qué se está pensando en el fondo en esa incredulidad? Dios no sabe lo que yo necesito. Incredulidad, qué doloroso es eso. Pero también idolatría. Esperamos que una cosa creada nos proporcione la satisfacción que solamente el Creador, que solamente Dios puede dar. Por eso este tema del contentamiento no debe mirarse como un asunto pequeño. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué cosa estoy exigiendo que Dios me dé para estar contento? Ahora, cuando volvemos a nuestro texto y una vez mencionamos, no lo diga porque tenga escasez, esto también nos muestra que el contentamiento no niega nuestras necesidades. El contentamiento no niega nuestras necesidades. Pablo reconoce que existe escasez. Pablo, como lo hemos visto, conoció de hambre, de persecución, estuvo en cárceles, en azotes, en naufragios, fue rechazado, tuvo necesidad.
Por eso el contentamiento cristiano no consiste en fingir que no tenemos problemas. No, no se trata de eso. El cristiano puede decir: estoy pasando por una situación difícil. El cristiano puede pedir ayuda, puede reconocer esa necesidad, puede ir mirando dónde encontrar esa solución. Pero una cosa es tener necesidad y otra cosa es permitir que esa necesidad gobierne el corazón. ¿Sí? Una cosa es tener la necesidad por la que podemos pasar todos, pero otra cosa es que esa necesidad esté gobernando nuestro corazón. Así que podríamos orar: Señor, cambia esta situación. Pero ¿no sería mejor para cada uno de nosotros es: Señor, mientras estoy viviendo esto, yo camino en confianza hacia ti? Cambia un corazón dependiente del Señor. Mira cómo cambia todo cuando una persona está diciendo: Señor, cambia esta situación, en su oración particular. Pero también podríamos analizar que un corazón que está mirando al Señor dice: mientras esto está sucediendo en mi vida, tú estás conmigo, yo confío en ti, tú me llevas, tú estás en medio de mis debilidades. Y esto nos lleva a seguir el recorrido de nuestro versículo, ¿no? Ya hemos hablado de esa primera frase: no lo digo porque tenga escasez. Pero siguiendo el recorrido de este versículo, dice: pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. ¿Qué quiere decir? Que el contentamiento es una escuela. El contentamiento es una escuela. Por eso Pablo dice ahí: he aprendido. Significa que esto del contentamiento es un proceso que los cristianos debemos aprender, debemos participar de esa escuela. Y aquí aparece el complemento de lo que les decía al inicio, ¿no? Miremos esto. ¿Quién es el maestro de esta escuela? Dios, correcto. Las circunstancias son parte del aula y nosotros somos los estudiantes. Ahí está. El contentamiento es una escuela. Tenemos el maestro. Las circunstancias son parte del aula y nosotros somos los estudiantes. Así que Dios utiliza diferentes situaciones para enseñarnos. Por ejemplo, la escasez, ¿qué puede enseñarnos? Puede enseñarnos dependencia. La abundancia, ¿qué puede enseñarnos? Gratitud. La espera, ¿qué puede enseñarnos? Paciencia. La pérdida, ¿qué puede enseñarnos? Esperanza. Las pruebas que vienen a nuestra vida, ¿qué pueden enseñarnos? Perseverancia. La necesidad puede enseñarnos que Cristo es suficiente. Y la vida del apóstol Pablo es un ejemplo para cada uno de nosotros. Recordemos que Pablo fue perseguido, golpeado y todo eso que leímos en el pasaje de Corintios. Pero allí estaba Pablo en esta carta que se conoce como la carta del gozo. Es decir, en todo eso que referimos al apóstol Pablo, perseguido, azotado, en cárceles, en naufragio, Pablo no se concentraba en las circunstancias como esos obstáculos, sino Pablo entendía que Dios utilizaba todo eso para la escuela del contentamiento de la vida de él. Imaginémonos todo eso que le pasa al apóstol Pablo hoy en día, a los cristianos de hoy en día. Uno diría:
wow, este sí está muy mal. En un lenguaje muy coloquial, este sí está muy de malas, ¿no? Muy coloquial, pero no, no es así. Más bien lo que nos muestra es que todo eso era la escuela del contentamiento. Y esto nos recuerda a cada uno de nosotros que debemos aprenderlo. Debemos aprenderlo. No está en nosotros, debemos aprenderlo. No se trata de preguntarnos cuando estamos viviendo esas pruebas, ¿cuándo va a terminar esto? Sino se trata de preguntarnos cómo Dios lo está utilizando en la escuela del contentamiento. Sí. Señor, tú me quieres enseñar algo con esto que estoy viviendo, con esto que estoy atravesando. Recuerda que Dios no desperdicia ninguna de las circunstancias que cada uno de sus hijos está viviendo. No, estamos hablando del Dios todopoderoso, del Dios soberano. Y también nos dice el texto, el versículo 11, cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. ¿A qué se refiere allí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está hablando que él ha aprendido a contentarse en medio de todo lo que ha vivido, absolutamente en todo eso. Por eso era muy importante tener como presente lo que mencionaba Corintios, ya que esta es una base para nosotros poder entender lo que ha sucedido en la vida del apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo no dijo, he aprendido a contentarme cuando todo sale bien. No, no. Él no dijo, ahora que ustedes me han ayudado, filipenses, estoy contento, qué bueno. No, él no dice eso. ¿Sabes qué? Él dice, cualquiera que sea mi situación. Esto no significa que todas las situaciones sean agradables, no. Pablo no disfrutaba de tener hambre o de la prisión o del sufrimiento, no. Más bien, ¿qué significaba? Que había aprendido a permanecer confiando en Dios, independientemente de las circunstancias. Él había aprendido a depender de Dios, independientemente de lo que estuviese pasando, a través de su trabajo misionero. Recuerda algo, las circunstancias cambian, ¿no es cierto? Pero Dios es inmutable, Él no cambia. Las circunstancias suben y bajan, hoy estamos con una situación, mañana estamos con otra, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Hoy podemos tener abundancia, pero mañana no sabemos, mañana podríamos tener escasez. Hoy podemos estar sanos, tener salud, pero mañana podría llegar una enfermedad. Hoy podemos tener trabajo y mañana no se sabe si esté ese trabajo. Hoy podemos tener determinadas personas a nuestro lado y mañana no lo sabemos si experimentamos una pérdida. La vida cambia, pero nuestro Dios permanece. Por eso el contentamiento cristiano no dice, me gusta todo lo que me sucede, más bien confío en Dios en todo lo que me sucede. Pasemos al siguiente versículo, que es el versículo 12, donde el apóstol Pablo nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Primeramente, allí el apóstol dice, sé vivir humildemente y tener abundancia.
Es decir, Pablo nos está mostrando allí dos escenarios en este desarrollo de la escuela del contentamiento. Fíjate que el versículo 12 nos está hablando de ese desarrollo de la escuela del contentamiento. Y Pablo lo primero que menciona es humildad y abundancia. Dos escenarios, poco y mucho. Y aquí encontramos algo que muchas veces podemos olvidar. La abundancia también necesita ser aprendida. La abundancia también necesita ser aprendida. ¿Por qué? Porque en primera instancia muchas veces se suele pensar que se necesita aprender cuando hay necesidad. Pero ¿por qué se necesita aprender cuando hay abundancia? ¿Sabes por qué? Porque cuando hay abundancia empieza en nosotros la autosuficiencia. Empezamos a mirar el materialismo. El orgullo como que quiere volver a dar sus pinitos. Como que uno ya no está tan concentrado en algunas cosas espirituales, sino más bien el enfoque empieza a ser lo material. Así que por eso también debemos aprender de ese escenario, de la abundancia, porque debemos recordar que todo, realmente todo proviene de Dios. Mira que cuando se está en escasez, fácilmente una persona podría decir, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me das más? Pero cuando hay abundancia, la persona podría pensar, no necesito tanto de Dios porque tengo suficiente. De hecho, la misma escritura nos ilustra ese tipo de personas, ¿no? En los evangelios. Así que tanto en la escasez como en la abundancia debemos aprender. Dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Una vez más, esto nos recuerda que el Señor es nuestro maestro, las circunstancias hacen parte del aula y nosotros allí somos los estudiantes. Pablo había experimentado eso de una manera muy especial. Pablo tenía que reconocer que Cristo era suficiente. Pablo en cada circunstancia, en cada situación debía entender ello. Por eso, Pablo dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Habla de saciado, por otro lado habla de hambre, habla de abundancia, pero también se refiere a necesidad. Los extremos que ocurren en la vida de las personas y también en la vida de los creyentes. Una vez más, revisemos esto. Cuando hay necesidad, ¿esto qué nos enseña? Ya vimos dependencia, pero también la necesidad puede enseñarnos a crecer en confianza. La abundancia puede mostrarnos que las riquezas no pueden salvarnos, que debemos enfocarnos en Cristo. Cada circunstancia por la que estamos viviendo debe ser una lección espiritual. Cada circunstancia. Ahora, dentro de este pasaje hay algo que no podemos olvidar. ¿Y qué es? La providencia de Dios. ¿Sí? Entonces, la providencia de Dios hace parte de la escuela del contentamiento. No estamos diciendo que las circunstancias tengan poder mágico para producir contentamiento en las personas, en el creyente. No, es Dios quien utiliza cada una de esas situaciones para formar a sus hijos. Recordemos que Dios gobierna soberanamente su creación. Nada se escapa de su conocimiento. Nada a Dios lo toma por sorpresa. Y para el creyente, incluso las circunstancias más difíciles están
en las manos de un Padre sabio y bueno. Esto no significa que todo lo que ocurre sea bueno en sí mismo. Las pérdidas no son buenas en sí mismas. El sufrimiento no es bueno en sí mismo, pero Dios lo que hace es utilizar eso para producir algo bueno en nosotros, según nos lo enseña también el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Hagamos una breve ilustración con un ejemplo. El salario. Dos personas reciben el mismo salario. La primera dice: no puedo estar contento con esto que recibo. Necesito ganar más. La segunda lo expresa de esta forma: no tengo todo lo que quisiera, pero Dios ha provisto lo necesario. Gracias, Señor. Después, ambos reciben un aumento. La primera persona dice lo siguiente: está bien, pero necesito más. La segunda dice: gracias, Señor, por esta provisión. ¿Qué cambió? Cambió el salario, sí, pero el corazón de la primera persona sigue siendo el mismo. Ahí está. Esto es algo de la cotidianidad en la que estamos envueltos, sumergidos los cristianos. Tenemos que ir a trabajar, vamos a trabajar, nos pagan por ello. Pero muchas veces llega ese pensamiento a nuestra mente: yo quiero ganar más, yo necesito más. Y bueno, providencialmente lo aumentan, pero dice: yo necesito más. No le es suficiente. Tristemente, no le es suficiente. ¿Por qué? Esa persona está enfocada en otra cosa. Sus pensamientos están enfocados en esa situación y todo gira en torno a que le tengan que dar el aumento, y cuando se lo dan, no le es suficiente. Pero hay otro corazón que le da gracias a Dios. ¿Esto qué nos enseña? Que el problema del descontento no siempre se resuelve aumentando lo que tenemos, porque como hemos dicho, un corazón descontento siempre va a encontrar una razón para quejarse, siempre. Nada le es suficiente, absolutamente nada. El que es descontento puede decir: cuando tenga más, voy a estar satisfecho. Pero cuando tiene más, va a pedir más y más y más. Por eso debemos tener presente dónde está nuestra mirada. Ahora, hay que mencionar algo antes de ir entrando a la parte final. Es que el contentamiento no significa pasividad. El contentamiento no significa pasividad. Y hay que aclararlo, porque recordemos que somos responsables, somos agentes responsables. Entonces, si no tengo un trabajo, debo buscar trabajo pidiéndole al Señor. Si tengo una dificultad financiera, puedo ordenar mis finanzas, por supuesto, en manos del Señor. Si existe un conflicto, busco solución a ese conflicto en manos del Señor. Si necesito ayuda, pido ayuda en manos del Señor. Así que el contentamiento no significa pasividad. ¿Sí? No tengo trabajo, entonces me quedo quieto, pero digo yo estoy contento. No, así no es. Así no funciona la escuela del contentamiento. No. Así que es muy importante esa aclaración. El contentamiento no significa pasividad.
porque no se está eliminando la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Más bien, cuando está el contentamiento, eliminamos la esclavitud emocional a nuestras circunstancias, ¿sí? Porque ese corazón nos quiere llevar a tener esos pensamientos, pero cuando estamos mirando a Cristo, nos estamos realmente dirigiendo ¿a qué? A que no quedemos dominados por esas circunstancias. Ahora, la esencia del contentamiento es en Cristo que nos fortalece. La esencia del contentamiento es en Cristo que nos fortalece. Mira que el pasaje nos dice en el siguiente versículo, ya no en 11, 12, sino en el 13, una frase que yo sé que muchos de ustedes conocen y que muchas veces en tiempos pasados se malinterpretó. ¿Cuál es esa frase del versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mira que cuando somos expuestos a la palabra de Dios, ese versículo cobra un sentido ya. No es todo lo puedo en Cristo que me fortalece de una manera como si fuera un amuleto para la vida de las personas. Cuando uno escucha a los jugadores decir o a los deportistas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece para ganar este partido, ganar esta competencia. No, no se refiere a nada de eso, ya que el contexto realmente explica a qué se refiere. Y Pablo lo ha dicho, ¿no? Abundancia, necesidad, hambre, saciado, con mucho, con poco. ¿Y por qué? Porque él puede vivir así, porque Cristo lo fortalece. ¿Sí? Recuerda, eso de todo lo puedo en Cristo no significa cualquier cosa que uno quiera, no, nada de eso. Significa que estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Significa puedo enfrentar cualquier circunstancia que Dios me permita y permanecer fiel a Cristo porque Él es el que me fortalece. Cristo es la fuente de fortaleza del apóstol Pablo, de nosotros los creyentes. Pablo con todo esto no estaba aprendiendo autosuficiencia. Pablo estaba aprendiendo más bien dependencia de Cristo. Recordemos entonces que Cristo es nuestra suficiencia. Y esto debemos recordarlo ¿por qué? Porque estamos en un ambiente que gira a nuestro alrededor, donde el mundo nos dice, necesitas más. Aún nuestro descontento que dice, lo que yo tengo no me es suficiente. Pero vamos a las Escrituras, vamos a la palabra, vamos al Evangelio. ¿Y qué nos dice? Cristo es suficiente. Eso nos dice la palabra de Dios. Recuerda lo siguiente, Cristo no vino simplemente para mejorar nuestras circunstancias. Él vino con un objetivo claro, definido, a reconciliarnos con el Padre. No olvidemos lo que nos dice el Evangelio. El pecado, el problema no era la falta de dinero, la falta de oportunidades, la falta de comodidad, la falta de reconocimiento. El problema era el pecado y no lo veíamos. Necesitábamos de una obra de gracia, porque el problema es de marca mayor. Sin Dios no vemos el pecado. Y ese es un problema de marca mayor. Y entonces allí está Cristo. Él hizo todo en nuestro lugar. Vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos. Y en Él tenemos perdón, reconciliación, justicia, vida eterna. Por eso el cristiano puede pasar por muchas circunstancias,
puede tener dificultades económicas, situaciones difíciles, puede atravesar incluso por las pérdidas, pero si tiene a Cristo, no ha perdido su mayor tesoro, porque ese mayor tesoro es Él. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y no solamente eso, esto nos recuerda que Cristo es nuestra esperanza en un mundo caído. Filipenses 3:20. Miremos un momento Filipenses 3:20. Dice la Escritura: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay esperanza. El cristiano no está esperando que este mundo finalmente le dé todo lo que aparentemente ofrece. No, el cristiano no está esperando eso. ¿Qué está esperando el cristiano? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Está esperando aún la transformación de nuestros cuerpos y estar cara a cara con nuestro Señor y estar siempre con Él. Por eso las situaciones de nuestra vida, hoy podría uno pensar, tú que estás aquí y estar pensando, ya tengo poco. Miras tu bolsillo y dices, tengo poco. Pero si estás en Cristo tienes vida eterna. Y eso es suficiente porque tienes a Cristo. Recuerda, nuestras circunstancias cambian, nuestra salud cambia, nuestros deseos cambian, pero el Señor no cambia. Él es nuestro tesoro, Él es nuestra suficiencia, Él es nuestra esperanza. Y en la parte final, algo que podamos meditar, y es, piensa en lo siguiente: ¿cómo estás viviendo la escuela del contentamiento? ¿Cómo la estás afrontando? Recuerda que es una escuela donde tú aprendes mucho, donde es necesaria para nuestra vida. Es necesaria para nuestra vida. Quizás tú pienses que estás ahí cerca en el salón de espera. Es que si pensaras así, te estás perdiendo de que puedas ser instruido en la paciencia, en la gratitud, en la dependencia. La escuela es muy importante, la escuela es necesaria. Y esto lleva a una reflexión de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. No solamente en la escuela, sino cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Pero también algo muy serio es aquellos que viven la vida pensando que tienen vida cristiana, pero realmente sus hechos, sus frutos, demuestran otra cosa. Ese es el que podría pensar que está allí a la puerta de la escuela, del aula. No, todos nosotros necesitamos esa escuela. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos esa escuela. Así que hay un llamado para aquel que no toma las cosas en serio. Y hay un llamado es para que realmente pueda analizar que todo lo que hay en este mundo y lo que se ofrece es completamente pasajero. Y además eso está inundado de deseos egoístas y malas intenciones, y todo eso se llama pecado. Y que para tener el verdadero contentamiento
Se necesita una obra de gracia. Reconocer, oh Señor, necesito de ti, necesito de tu gracia. El mundo me envuelve, necesito de ti. Yo quiero realmente experimentar el verdadero contentamiento. Pero también para los hermanos, sigamos adelante en esta escuela. Solamente el Señor sabe cuánto nos hace falta a cada uno de nosotros hasta que lleguemos a ese día que estaremos frente a Él. Así que ánimo, mis hermanos, quizás nos hace falta para unos mucho, para otros más poco, pero sin duda no olvidemos, el contentamiento es una escuela. Así que termino con esto una vez más. Dios es nuestro maestro. Las circunstancias son el aula. El contentamiento es la lección y Cristo es nuestra suficiencia. Pidámosle al Señor en oración. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Permítenos, oh Dios, el poderla seguir meditando y recordando que el contentamiento es una escuela. Y danos fuerza, Señor, entendimiento, valentía para seguir adelante. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.